Vamos a hacer un análisis cómo se hace un diseño, pues para eso necesitamos algunas fórmulas matemáticas que nos ayuden a servir de herramientas de diseño. Vuelvo a pintar en el tablero la onda que está en rojo, es la respuesta que va a aparecer sobre la carga. Obviamente, entre más grande sea RC, como hemos dicho, mucho mejor será la respuesta. Pues uno pensaría, si RC es grande, pues pensemos en condensadores grandes, pero vamos a tener un límite desde el punto de vista práctico, cómo se construyen los condensadores, los electrolíticos, entre más grandes, tamaños superiores. Por lo tanto, en la parte comercial, para ir a la parte práctica, hay límite de conseguir tamaños de condensadores. Por lo tanto, pues vamos por eso a decir siempre que vamos a ver que la señal respuesta es esta, donde tenemos dos componentes. Una componente es el valor DC, que es el valor promedio de esta onda que está acá en rojo, que es la que realmente nos interesa, que es el valor continuo. Y esto que estamos pintando aquí, estas variaciones que hemos llamado el rizado. Obviamente lo que queremos al final buscar que este rizado sea lo más pequeño posible. ¿Cómo sabemos qué tanto rizado nos está afectando? Pues vamos a decir, el rizado es el voltaje que hay al inicio hasta que aparece al final. O sea, si tomo esto como t igual a 0, la fórmula va a ser Bp E a la menos T sobre RC, es la onda o la ecuación de descarga del condensador. En este momento, digamos, es cuando cesa la descarga, porque en este momento vuelve y se carga el condensador. Pues tocaría encontrar este tiempo para poder medir realmente esto que vamos a llamar el voltaje pico a pico del rizado. Esto lo vamos a llamar el voltaje pico a pico del rizado. Llamemos B sub R, P sub PP. Entonces, obviamente lo que queremos es que esto sea lo más pequeño posible. Pero vamos a hacer la siguiente aproximación. Nosotros necesitamos que RC sea muy grande comparado con 8,3 milisegundos, que es el tiempo que transcurre de acá a acá. Y queremos que este tiempo de descarga se aproxime mucho a 8,3 milisegundos, o sea que la descarga cese en 8,3 milisegundos. Ya más o menos lo que estoy diciendo y me interesa es que la descarga sucediera aquí. Estamos viendo que sucede antes, pero vamos a decir, no, sucede acá. Es decir, ¿para qué? Para decir que qué sucede con esta ecuación en el tiempo t igual a 8,3 milisegundos. Es decir, t igual a 0 y aquí tenemos 8,3 milisegundos. Entonces decimos, el voltaje R pico a pico va a ser igual a P menos Bp E a la menos T. Pero entonces vamos a decir que la descarga es en 8,3 milisegundos sobre RC. Y vamos a mirar esta ecuación. E a la menos 8,3 milisegundos sobre RC. Y vamos a poner la condición que RC mucho mayor que 8,3 milisegundos. Esta ecuación exponencial es aproximadamente igual a 1 menos 8,3 milisegundos sobre RC. Es decir, ya no la pongo de una forma exponencial, sino la puedo expresar en forma lineal. Entonces vamos a ver dos ejemplos. ¿Qué pasa si RC vale 830 milisegundos? O sea, 100 veces más que el valor del periodo. Esta ecuación nos va a dar que si lo hacemos por exponencial, esto vale 0,9, que va a ser igual si lo hacemos por este lado. Si lo hacemos con RC igual a 83 milisegundos, vamos a tener algo parecido, 0,9, y aquí nos va a dar 0,93, muy cercano. Entonces vamos a decir que esta validez de esta ecuación
la podemos tomar siempre y cuando RC sea mayor a 10 veces 8.3 milisegundos. O sea, siempre que la constante de tiempo esté por encima de 83 milisegundos, vamos a decir que esta ecuación es válida. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, para todo lo, siempre y cuando RC sea mayor o igual que 83 milisegundos, vamos a decir entonces que el valor pico a pico de la señal va a ser igual al valor pico menos el valor pico, y reemplazo la ecuación 1 menos 8.3 milisegundos sobre RC. Esto nos da que el valor R pico a pico lo podemos calcular como Vp por 8.3 milisegundos sobre RC. En los libros podrán encontrar, pues esto es el periodo de la señal de rectificado en onda completa. Uno lo puede expresar así, en forma más general. Va a ser igual a Vp sobre 2F RC. Es más general, donde F es la frecuencia de la señal de donde usted está tomando la tensión, o sea, en nuestro caso 60 ciclos, en el caso de otros países puede ser 50 ciclos, entonces esta es la forma general. Nosotros vamos a trabajar con esta. Conclusión, entonces nosotros vamos a decir que el voltaje pico a pico de esa señal la podemos calcular como Vp por 8.3 milisegundos sobre RC. Entonces, esta es la ecuación que nos va inicialmente a interesar. Voy a borrar el resto de acá. Y ahora voy a decir lo siguiente, realmente lo que estoy haciendo aquí, al decir que la descarga se produce casi en 8.3, es que estoy haciendo lo siguiente, estoy considerando la señal así. Esto sucede casi instantáneamente y esta descarga, porque ser RC es mucho mayor que T medio, la podemos casi decir que es lineal. Y entonces la señal con que yo estoy trabajando, haciendo mi análisis, es esta. ¿Qué quiere decir? Que el valor promedio que es el que me va a interesar a mí, este valor promedio, que está acá, ¿cómo lo puedo calcular? Como el valor pico menos este valor, como esto es lineal, puedo decir que el valor de ese está en la mitad del valor pico a pico del rizado. O sea, lo voy a escribir como el valor pico a pico, pero sobre 2. Y tengo mi segunda fórmula. Con estas dos fórmulas yo puedo entonces empezar a diseñar mi fuente de alimentación. Entonces, como conclusión, lo vamos a escribir solamente en el tablero. Voy a borrar ya esta señal y voy a dejar solamente estas dos ecuaciones. ¿Cómo hago el diseño? Pues el diseño va a depender de la carga. Las condiciones de la fuente de alimentación me la da la carga. ¿Qué voy a alimentar? ¿Qué es lo que me pide la carga? ¿Qué necesito entregarle a la carga? Entonces vamos a hacer un primer ejemplo de diseño, que es diseñar una fuente de alimentación para una carga de voltaje DC de
10 voltios, que me pide una potencia o que consume una potencia de 5 vatios, y para su trabajo necesita que el voltaje pico a pico del rizado sea menor o igual a 0.8 voltios. Esto es una consideración de algunas fuentes, dependerá del tipo de carga. Algunas cargas pues pueden aguantar este tipo de voltajes de rizado, hay otras que tiene que ser mucho menor, depende del tipo de aplicación que se le esté dando. ¿Cómo vamos a hacer este diseño? ¿Qué datos tenemos? De esta ecuación que están en el tablero, tengo el voltaje DC es 10 voltios. Tengo que el voltaje pico a pico me lo está dando y lo voy a tomar como el límite, tiene que ser 0.8 o menor. Me voy a colocar en el límite, 0.8. ¿Qué conozco también? El valor de la resistencia. ¿Por qué? Porque si el problema me está dando el voltaje y me está dando la potencia, yo puedo calcular el valor de la resistencia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tengo esto y la única incógnita aquí sería BP. Si conozco BP, aquí la única incógnita sería C. Desde aquí podríamos calcular C. Hay que calcular C. C siempre se da en microfaradios. Hay que hacer el cálculo y pasarlo a microfaradios. Ya la respuesta, porque vamos a trabajar con condensadores reales, su especificación se tiene que dar en microfaradios. Acuerde que una vez calculado el valor del condensador, debo mirar qué voltaje va a soportar. Pues en este caso, pues el voltaje que va a soportar es el voltaje pico que le vamos a aplicar. Obviamente tengo que conseguir un condensador mayor, que resiste un voltaje mayor. Luego me devuelvo, si yo estoy haciendo rectificación usando tap central, entonces lo que hemos hecho es lo siguiente. Lo primero que yo defino es mi condensador, porque ya tengo mi carga. Mi carga no la voy a cambiar, es la que me pide la carga. Entonces yo lo primero que especifico es este condensador. Enseguida especifico mis diodos. ¿Cómo debo calcular mis diodos? ¿Qué corriente está circulando por cada uno? ¿Y qué voltaje pico inverso deben soportar? Y entonces especifico los diodos. Y por último, especifico el transformador. El transformador me va a dar una relación de voltaje entre el primario y el secundario. Acuerde que la especificación siempre es en valor eficaz, porque lo único que me interesa a mí cuando trabajo con un transformador es conocer sus valores eficaces. Y enseguida debo calcular la potencia que debe entregar. Normalmente el único que me está pidiendo potencia es la carga, ya que estos dos diodos van a consumir potencia, pero relativamente pequeña, que uno puede o no puede tenerla en cuenta. Entonces vamos a hacer, ustedes van a hacer como ejercicio calcular o diseñar esta fuente.